Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, en estos 15 minutos les voy a estar presentando una presentación un poco corta de un paper titulado Differences in the Job Learning Across Firms, junto con mi coautor Jaime Arellano de la Universidad de Roma Tor Vergata. En particular, la motivación para este paper parte de la idea de que el aprendizaje en el trabajo es un componente esencial de la experiencia laboral de los trabajadores jóvenes. Ahora, este aprendizaje puede surgir de manera formal, a través de la capacitación laboral, pero también de manera informal, sea a través de la interacción con los colegas, el uso de nuevas tecnologías o el realizar nuevas tareas en el trabajo. En este contexto, remarcamos que hay una literatura previa que ha considerado cómo las diferencias en oportunidades de aprendizaje pueden variar en industrias, ocupaciones, tareas o geografía. Y en nuestro paper nosotros nos vamos a focalizar en cómo estas diferencias en las oportunidades de aprendizaje pueden variar entre distintas firmas. Nuestro foco en las firmas surge a partir de la idea de que hay grandes disparidades entre firmas en su productividad, tecnología, prácticas de management o calidad de los trabajadores, y a la vez hay una literatura creciente en Labor Economics que considera cómo las firmas fijan los salarios de los trabajadores. Sin embargo, hay una literatura teórica bastante grande que datea a Rosen 72 que considera teóricamente que las firmas pueden proveer oportunidades heterogéneas en el desarrollo de las habilidades de sus trabajadores. Sin embargo, la evidencia empírica en esta dimensión ha sido limitada hasta el momento. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a buscar responder dos preguntas principales. La primera es si las oportunidades de aprendizaje de habilidades generales son diferentes en distintas firmas. Y segundo, cuáles son las implicancias de estas diferencias en términos del desarrollo de habilidades de los trabajadores y el crecimiento salarial de estos trabajadores. En particular, nuestra investigación va a utilizar dos bases de datos administrativas que incluyen información de los trabajadores y de las firmas que los contratan, y esta información viene de Brasil y de Italia. En particular, en estos contextos, bueno, en Brasil nos vamos a focalizar en el estado de Río de Janeiro entre el 94 y el 2010, y en Italia nos vamos a focalizar en la región de Véneto entre 1984 y el 2001. Como varios en la audiencia supongo que conocen, estas bases de datos incluyen información estándar sobre las firmas, el empleo y características observables de los trabajadores, y algo bueno en la base de Brasil es que además tenemos información sobre la educación y las ocupaciones de los trabajadores. En nuestro análisis en particular nos vamos a focalizar en una muestra de trabajadores jóvenes que tienen entre 18 y 35 años, porque en parte es el momento de la carrera donde ocurre el crecimiento salarial y además los podemos observar desde que ingresan al mercado laboral. Entonces ahora rápidamente les voy a contar de nuestro marco conceptual. En este marco conceptual vamos a considerar que el stock de capital humano de un trabajador en el periodo T, dado acá por H mayúscula T, es una función de su capital humano previo al mercado laboral, dado acá por alfa I, más el capital humano que han acumulado desde que ingresaron al mercado laboral, acá dado por H minúscula. Un supuesto clave o un componente clave del modelo es que la acumulación de capital humano en el empleo va a ocurrir como una consecuencia del empleo y no necesariamente va a requerir una inversión costosa. Y además, esta acumulación de capital humano va a depender del tipo de clase de firma donde el trabajador está empleado, donde definimos a la clase de firma acá con K. Entonces acá la ley de movimiento va a ser de tal modo que el capital humano del trabajador en el periodo T más 1 va a ser una función de su capital humano en el periodo T, más mu y tk, que va a ser un draw de la distribución de oportunidades de aprendizaje provisto por el tipo de clase de firma K, donde la distribución de oportunidades de aprendizaje del tipo de firma K está dado acá por fk, y la esperanza promedio de este draw de oportunidades de aprendizaje es gamma K. Entonces, en promedio, un trabajador aprende gamma K si está empleado en la firma de tipo K. Ahora, ¿cómo deberíamos pensar de este tipo del número de clases de firmas que existen en una economía? Bueno, en un extremo podríamos pensar que K es igual a 1, de tal modo que no hay diferencias de oportunidades de aprendizaje en distintas firmas, que es algo que ha asumido implícitamente la literatura existente. En el otro extremo, uno podría pensar que K podría ser igual al número de firmas totales en la economía, de tal forma que cada firma le provee a sus trabajadores una oportunidad de aprendizaje distinta. En nuestro análisis vamos a tomar un punto intermedio y vamos a considerar o vamos a asumir que el número de clases de firma en la economía es igual a 10. Y ahora lo vamos a motivar en un poco más de detalle. Pero volviendo al marco conceptual, ahora podrían notar que en el periodo T, el capital humano acumulado por el trabajador I va a ser igual a la suma de los draws de aprendizaje que este trabajador recibió desde el momento que ingresó al mercado laboral hasta el periodo T más 1, y va a depender del tipo de clase de firmas en las cuales ese trabajador estuvo empleado. Entonces, la esperanza del capital humano acumulado desde el ingreso del mercado laboral va a ser una función de los distintos tipos de firma M, o de las clases de firma donde el trabajador estuvo empleado, por la esperanza de oportunidades, el promedio de oportunidades de aprendizaje provistas por ese tipo de firmas, acá dado por gamma M. Luego de modelar la acumulación de capital humano, vamos a pasar a cómo consideramos los salarios en este modelo, y en este contexto vamos a percibir
vamos a definir que los salarios o los ingresos del trabajador I, cuando está empleado en la firma J, van a ser una función de su capital humano en el periodo T, más un componente específico a la firma, dado acá por psi J. Entonces acá vemos que el log de los salarios del trabajador I en periodo T van a ser una función de este componente específico a la firma, el, el capital humano que había adquirido el trabajador previo al ingreso al mercado laboral, más el capital humano que el trabajador adquirió desde su ingreso al mercado laboral, que, volviendo al marco conceptual previo, va a ser directamente una función de las experiencias heterogéneas acumuladas en distintos tipos de clases de firma M por las oportunidades promedio de aprendizaje provistas por esas firmas, que va a estar dado acá por gamma M. Entonces, de este marco conceptual surge una ecuación de salarios minceliana que tiene muchos componentes común con la estándar, donde tenemos un componente específico a la firma, un componente específico al trabajador, y las experiencias heterogéneas del trabajador adquiridas en distintos tipos de firma M, y acá gamma M va a capturar los retornos a esas experiencias adquiridas en distintos tipos de clases de firma. Entonces, como podrán ver, un elemento clave de nuestro marco conceptual es primero asignar a las firmas distintas clases de firmas. Y la forma en la que lo vamos a hacer es vamos a utilizar información provista por el crecimiento salarial de los trabajadores que permanecen en las mismas firmas en 2 periodos. Y esto lo vamos a utilizar como inputs en un método de agrupación propuesto por Bonom, Lamadón y Manresa, pero mientras que en su approach ellos clasifican a las firmas en distintas clases de acuerdo a los niveles salariales de los trabajadores, nosotros vamos a utilizar información provista por el crecimiento salarial de estos trabajadores. Entonces, ese crecimiento salarial va a estar acá dado por G, que va a ser directamente una función de cómo cambian los salarios del trabajador que permanece en la misma firma entre el periodo T más 1 y el periodo T, y atándolo a nuestro marco conceptual que presenté previamente, esto va a ser directamente una función de cómo cambia el capital humano del trabajador I entre el periodo T más 1 y el periodo T, que va a ser una función del draw de oportunidades que recibe este trabajador entre esos 2 periodos. Y de nuevo va a depender del tipo de firma en el cual este trabajador va a estar empleado. Entonces, esto lo vamos a calcular para cada trabajador en cada tipo de firma y vamos a tener la distribución empírica del crecimiento salarial para cada firma en la economía. Y luego de esta distribución empírica lo vamos a utilizar como un input en este método de clasificación, donde el método de clasificación lo que busca hacer es asignar a las firmas J que hay en la economía en distintos tipos de clase K, y lo que busca hacer al crear estas clases es minimizar la dispersión del crecimiento salarial de las firmas que están clasificadas dentro de la misma clase en particular. Para la implementación de este algoritmo, en vez de utilizar directamente el crecimiento salarial de los trabajadores en la misma firma, en un primer paso vamos a residualizar este crecimiento salarial por las características observables de los trabajadores, incluyendo su educación, su edad, y también vamos a incluir un year fixed effect en particular. Y después también vamos a seguir un approach donde vamos a dividir la muestra en 2, donde vamos a utilizar el 50% de nuestra muestra para clasificar a las firmas en distintas clases, y la segunda mitad de la muestra para estimar los retornos a las experiencias heterogéneas adquiridas en distintas clases. Entonces, lo que primero les voy a mostrar acá es cuál es la distribución del crecimiento salarial en la economía de Río de Janeiro entre el 94 y el 2010. Acá vemos en la línea azul que esa es la distribución promedio de crecimiento salarial en la economía, pero esta distribución de crecimiento salarial esconde importantes heterogeneidades en el crecimiento salarial provisto por distintas clases de firmas. Entonces acá vemos que, por ejemplo, el crecimiento salarial promedio de las firmas agrupadas en la clase 1 es sustancialmente menor al crecimiento salarial promedio, y del otro lado vemos que el crecimiento salarial promedio de las firmas agrupadas en la clase 10 es sustancialmente superior al promedio de crecimiento salarial. En Benetton, mientras tanto, lo primero que van a notar también es que la dispersión de la distribución del crecimiento salarial es bastante más acotada de lo que es el Río de Janeiro. Esta es una característica diferencial de estas 2 economías, pero acá también vamos a ver que la distribución promedio del crecimiento salarial va a estar escondiendo una heterogeneidad importante en términos del crecimiento salarial que ocurre en distintas clases de firmas, donde de nuevo las firmas en la clase 1 proveen un crecimiento sustancialmente menor a las firmas en la clase 10. Entonces, dada la clasificación de las firmas en estas distintas clases, lo que vamos a hacer en el próximo paso es estimar directamente esta ecuación salarial minceliana, donde de nuevo vamos a relacionar el log de los salarios de un trabajador I en periodo T contra un efecto fijo de firma, un efecto fijo de trabajador, este componente de experiencias heterogéneas en distintas clases de firma M, donde gamma M va a capturar los retornos a la experiencia adquiridos en distintos tipos de clases de firma M, y acá le vamos a agregar la edad y gamis de cada año como variables de control. Ahora, quiero remarcar, para los que no sean tan familiares con esta literatura, que lo que se estima tradicionalmente en este contexto es una ecuación minceliana homogénea, donde lo que se hace es considerar que la experiencia adquirida en el mercado laboral no varía en los distintos tipos de firmas que existen en la economía. Entonces,
Lo que vamos a hacer es vamos a benchmarkear los retornos estimados a la experiencia adquirida en distintos tipos de firma gamma M contra lo que sería en un approach tradicional que nos permitiría recuperar solo un parámetro de los retornos heterogéneos a la experiencia adquirida a dado por gamma. Entonces, ahora voy a presentar una evidencia en un gráfico que nos va a demostrar un poco cómo difiere el gamma de los gamma M estimados en distintas firmas. Primero les voy a mostrar evidencia de Río de Janeiro, donde vemos acá en la línea azul que los retornos a un año de experiencia en esta economía, cuando estimamos el modelo de experiencia homogénea, son equivalentes al 3,7%. Entonces, esta estimación esconde una heterogeneidad importante en términos de la estimación de los retornos a la experiencia, de tal modo que un año de experiencia adquirido en una firma de clase 1 solo entrega un retorno salarial de 0,6%, mientras que un año correspondiente de experiencia adquirido en una firma de clase 10 entrega un retorno salarial de alrededor del 9,8%. Esta heterogeneidad en los retornos a la experiencia adquirida en distintas firmas es consistente con el hecho de que las firmas de clase 10 proveen amplias oportunidades de aprendizaje para sus trabajadores, mientras que las firmas de clase 1 van a proveer oportunidades limitadas de aprendizaje para sus trabajadores. Mientras tanto, en Véneto vamos a encontrar que en promedio los retornos a la experiencia homogénea van a ser bastante menores, que es consistente con la dispersión más acotada que les mostré hace un par de slides. Entonces, en la estimación homogénea encontramos que los retornos a la experiencia son de alrededor del 1,1%, pero de nuevo, esta estimación homogénea va a esconder una heterogeneidad importante en los retornos a la experiencia adquirida en distintos tipos de firma, porque, por ejemplo, encontramos que en términos reales los retornos a la experiencia adquiridos en una firma de clase 1 son negativos, mientras que los retornos a la experiencia adquirida en una firma de clase 10 son positivos y alrededor del 3,5%. Ahora, acá también voy a remarcar que pese a la diferencia en la magnitud absoluta de los retornos estimados en Río de Janeiro y en Véneto, igual seguimos encontrando una similitud en los retornos relativos, de tal modo que los retornos a la experiencia adquirida en una firma de clase 10 son 3 veces más grandes que los retornos estimados en la especificación homogénea que les mencioné hace un par de slides. Entonces, esta interpretación, o nuestro paper, nosotros consideramos que esta heterogeneidad es consistente con una historia de capital humano donde las firmas proveen oportunidades diferenciales de aprendizaje para sus trabajadores. Sin embargo, estos resultados también podrían ser consistentes con una interpretación donde los trabajadores reciben salarios que dependen directamente de su antigüedad en la firma, donde las firmas reciben shocks de productividad y también comparten sus rentas con los trabajadores, y también podrían ser consistentes con las firmas aplicando distintas políticas o políticas de retención de sus trabajadores heterogéneos. Entonces, para asegurarnos de la robustez de nuestros resultados, lo que vamos a hacer es vamos a reestimar el análisis utilizando una muestra de trabajadores que son desplazados o despedidos de sus firmas involuntariamente. En particular, nos vamos a focalizar en trabajadores que son despedidos de sus firmas en eventos de despidos masivos o en eventos donde la firma cierra directamente. La idea de utilizar estos trabajadores y de mirar sus salarios una vez que reingresan al mercado laboral, primero es que mecánicamente estos trabajadores al reingresar al mercado laboral van a tener la antigüedad mecánicamente igual a 0 en estas nuevas firmas, y segundo, las firmas en las que reingresan van a ser mecánicamente distintas de las firmas donde adquirieron la experiencia previo a que los despidan. De tal modo, si encontráramos retornos similares para los trabajadores despedidos involuntariamente una vez que reingresan versus nuestra especificación principal, eso sería consistente con que los trabajadores están aprendiendo habilidades que son transferibles a distintas firmas y sería bastante más difícil de encajar con estas teorías alternativas que presenté en este slide. Entonces, en los últimos minutos les voy a mostrar cómo se relaciona la estimación de los retornos en la especificación principal, que es lo que les había mostrado recién, primero en Río de Janeiro. Los retornos que les había mostrado en la especificación completa están mostrados acá por esta línea negra. Y segundo, los retornos estimados a la experiencia adquirida previa al desplazamiento una vez que los trabajadores reingresan al mercado laboral, demostrado acá por esta línea naranja. Entonces, como podrán ver acá, los dos sets de retornos están altamente correlacionados, de tal forma que nosotros encontramos, por ejemplo, que los retornos a un año de experiencia adquirido previo a ser despedido en una firma de clase 10, igual nos entrega retornos del 7,1% una vez que los trabajadores ingresan. Y acá también remarco que nosotros al controlar por estos firm fix effects, estamos incorporando el hecho de que los trabajadores pueden reingresar en distintas firmas. Y lo último que voy a mostrar es que en Véneto encontramos una correlación aún más fuerte entre estos dos sets de estimates, que de nuevo demuestran que los retornos en la especificación completa y los retornos en la especificación de trabajadores despedidos nos dan el indicio de que la experiencia adquirida en distintas clases de firma entrega retornos heterogéneos que van más allá de alguna de las preocupaciones que mostré en la slide previa. Entonces, para concluir, en el último minuto que me queda, espero
les he mostrado que hay diferencias importantes en las oportunidades de aprendizaje en distintas firmas, y las 2 o 3 cosas que no les logré mostrar es que estas diferencias son muy importantes para explicar heterogeneidad en el crecimiento salarial de la carrera temprana de los trabajadores jóvenes. De nuevo, también encontramos que esta heterogeneidad en las oportunidades de aprendizaje no solo aparece en los salarios que reciben los trabajadores, sino que también en el tipo de tareas que realizan, de tal modo que las firmas de clase 10 ayudan a los trabajadores a realizar más tareas no rutinarias que están asociadas a mayores salarios y mayores habilidades. Y por último, no encontramos que no haya ninguna característica de estas firmas que prediga directamente cuáles son las oportunidades de aprendizaje. Entonces acá queda un rol para seguir entendiendo un poco mejor de dónde surgen estas diferencias y si estas firmas están proveyendo alguna externalidad positiva dentro de la economía. Creo que ahí me quedo sin tiempo, así que paro. Muchas gracias.